¿sí? La razón por la que la iglesia de Antioquía, la primera iglesia que envió misioneros al extranjero, era tan buena, era porque escuchaban al Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos escuchar tan bien a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios tan bien? ¿Qué piensan? ¿Por qué? El conocimiento y las habilidades que tenemos son limitadas. Tenemos las limitaciones porque somos humanos. Pero nuestro Padre es Dios y Él quiere que nosotros, sus hijos, vivamos grandes vidas. Amén. Amén. La última vez que sostuve al hijo de la hermana María, Alan, los miembros lo bendijeron. Que Alan llegue a ser presidente de Ecuador y sea una gran bendición para el país. Amén. Todos los padres esperan y oran para que sus hijos vivan una vida grande y maravillosa en el mundo, ¿verdad? Amén. Sí. Pero, ¿de dónde vienen estos deseos? Si vienen de Dios. Dios quiere que todos vivamos en este mundo usando los grandes poderes que nos ha dado. Si queremos vivir una vida de poder dado por Dios, no solo de sabiduría o habilidad humana, debemos escuchar la voz de Dios. Porque solo con la ayuda de Dios podemos vivir una vida tan poderosa. Podemos vivir una vida con poder solo escuchando la voz de Dios. Cuando acudimos a Dios y escuchamos su voz, cuando tenemos dificultades matrimoniales, o podemos confesar que nuestro cónyuge enemigo es el cónyuge que Dios ha emparejado para mí. Debemos esforzarnos por escuchar la voz de Dios cuando a nuestros hijos no les va bien por nuestros propios esfuerzos. Y cuando lo hacemos, se cumple la voluntad de Dios en situaciones en las que de otro modo nos daríamos por vencidos. Del mismo modo, debemos escuchar la voz de Dios en nuestros negocios, en la familia o matrimonio también, en negocios, debemos escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Esa es solución. En el texto de hoy, relata lo que les sucedió a los misioneros Bernabé y Pablo durante su trabajo en las islas de Chipre. ¿Conocen Chipre? una isla en mar, océano Mediterráneo. ¿Ya? Aquí el mapa, por favor. Aquí una mapa, ¿ya? Es Turquía. Ahorita Turquía. Entonces aquí Siria. Y ellos empiezan a viajar desde Antioquía, de Siria. Después aquí Chipre, Salamanía y también Pafos. ¿Sí? Este es el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Y en la isla obtuvieron un resultado que superó su imaginación. El gobernador de la isla creyó en Jesús. ¿Por qué? Bernabé y Pablo escucharon y obedecieron la voz de Dios. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Pablo emprendieron su misión
y llegaron primero a Salamina, ¿ya? Al este de la ciudad natal de Bernabé de Chipre. ¿Dónde nació Bernabé? Chipre. Es misionero Bernabé. Él nació en Chipre. Entonces primero ellos iban a Chipre para evangelizar. Predicaron acerca de Jesús a los judíos en la sinagoga judía y luego conocieron a un hechicero, ¿sí? Un mago o hechicero llamado Bar Jesús en Pafos, en la isla. Aquí se hace referencia al hechicero como un falso profeta. Alguien que afirma haber recibido una palabra de Dios. Todavía no, ¿ya? Pero aquí está bien. Cuando en realidad no es así. Él no era un profeta real. Está siendo manipulado por sus propias opiniones o por el diablo. Aquí Mateo 7:22, Jesús también nos dijo algo así. Leamos juntos. Muchos me dirán aquí día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Falso profeta. La fuente del poder de hechicero Elimas no era Jesús, sino el diablo. Había oído hablar de Jesús, pero se estaba equivocando y el poder seguía viniendo de él. Pero cuando Pablo y Bernabé se reunieron con el gobernador de la isla, le predicaron la palabra de Dios. El hechicero, ¿qué hizo? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Es en versículo 8, ¿ya? Aquí, pero Elimas, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Luego tenemos las respuestas de Pablo en el versículo 9. Entonces, Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Es una palabra herejía. ¿Sí? Entonces también 11, ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. El resultado de esto es versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. En otra palabra, cuando el gobernador vio lo que pasó, llegó a creer en Jesús. Vio el poder de Dios de primera mano y creyó. Eso es llama evangelismo de poder. Evangelismo de poder. El hechicero tenía el poder, pero no podía moverse delante de Pablo. Y cuando el gobernador lo vio quedar ciego, creyó en Jesús. El evangelismo se hace de 4 maneras principales. Aquí primero es por avivamientos.
a través de avivamiento que se dirigen a grandes grupos de personas. Por ejemplo, ¿usted conocen a Billy Graham? Es un predicador en los Estados Unidos, pero él murió, pero cuando él hizo un avivamiento con mucha gente, sí, mucha gente también, muchas personas se convirtieron en creer en Jesús, ¿sí? Entonces, antes ya yo les demostré ya, bueno, mucha gente en el campo ya, en el cancha. Como primero es por avivamientos, segundo, por uno a uno, es compartir el evangelio uno a uno, después de la capacitación con folletos, por ejemplo, como 4 caminos espiritual o evangelismo, explosión, muchos folletos para evangelizar, ¿sí? Este tipo de evangelización. El tercero es el evangelismo relacional. Se trata de compartir a Jesús con los no creyentes, dándoles a probar el amor de Cristo y despertando su curiosidad. Por ejemplo, los invitan a nuestra casa, hogar, y también podemos un poco más, tenemos compañerismo, y también después, ¿por qué? Este hombre, esta mujer me ha dado mucho amor. ¿Por qué? Un poco curiosidad, después poco a poco si podemos evangelizar a los demás. Es el evangelismo relacional. El cuarto es por evangelismo de poder, como hoy en el texto, ¿sí? Aquí, que consiste en creer en Jesús a través de milagros. Esto ocurre mucho en los países islámicos o África. La gente viene a Jesús a través de visiones o curaciones o expulsión de demonios. Por muchos milagros ellos pueden también creer en Jesús. Entonces hay 4 maneras del evangelismo. ¿Cuál de estos 4 métodos de evangelización es más eficaz? ¿Qué piensan? Creo que evangelismo relacional es el más efectivo en este tiempo. Así que pueden invitar a un no creyente a su casa y pasar tiempo con ellos, sirviéndoles y compartiendo el evangelio con ellos. Sin embargo, para aquellos que no han aceptado a Jesús por mucho tiempo, hay veces que yo también quiero verlos venir a la fe en Jesús a través de un milagro o a través de evangelismo de poder, ¿sí? A veces me gustaría tener el poder de sanar a los enfermos y echar fuera demonios mientras impongo las manos sobre ellos y oro. Por supuesto, si un pastor tiene todos estos dones, debe tener cuidado. ¿Por qué? Puede convertirse en un hereje. Hereje si se equivoca, pero como pastor desearía, ya sí. Entonces desearía que algunos de nuestros miembros, incluyéndome a mí, tuvieran estos dones de poder para que la iglesia pudiera edificarse más firmemente. ¿Ustedes también quieren tener estos dones en su vida? Cuando ora, sí, el enfermo recupera y también un poco milagro, sí, pasa en nuestra vida, ¿eh? Creo que tengo el don de la enseñanza y el don de oración, y espero que como líder de la iglesia pueda hacer un buen trabajo guiando a los miembros hacia donde Dios quiere que vayan. Espero para que nuestra iglesia sea una iglesia donde se manifieste el poder de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces,
¿cómo vivimos vidas con poder? ¿Cómo vivimos vida de poder? Primero, ¿qué debemos hacer? Ya leamos. Debemos escuchar siempre la voz de Dios. Cuando confiamos en nuestra propia poder y habilidad, siempre seremos débiles. Cuando escuchamos la voz de Jesús, ya sea a través de la palabra o la oración o en torno a los demás, podemos vivir vidas con poder. Amén. Amén. Un poco cansados algunos hoy. No podían dormir bien anoche. O mi sermón es muy aburrido. Lo siento. Entonces, primero, debemos escuchar siempre la voz de Dios. Segundo, ¿qué es? Debemos ser obedientes a la voz de Dios. Cuando el poder de Dios no se manifiesta en nuestra vida, creo que es porque no somos obedientes y no porque tengamos un problema para escucharle. El problema es, ¿dónde? Cuando escuchamos, podemos escuchar la voz de Dios, no queremos obedecer. Es problema. Hay una historia que dice así: un hombre se cae de un acantilado y apenas logra agarrarse de la raíz de un árbol. En su desesperación, ora y grita: ¡Oh Dios, por favor, ayúdame! Al cabo de un rato, oye una voz. Podría una voz de Dios. Suelta la mano de la que te agarra y vivirás. Agarra la raíz del árbol, pero suelta la mano de la que te agarras y vivirás. ¿Qué debe hacer? El hombre pensó un momento y volvió a gritar: ¿hay alguien más ahí? Por favor, ayúdame. Aunque él escuchara la voz de Dios, él no quiere obedecer. Por favor, ¿no hay alguien para ayudarme? Si los caminos de Dios van más allá de la comprensión humana. Ya hablamos brevemente de esto la semana pasada, pero no es fácil para la iglesia de Antioquía enviar a 2 líderes de sus 5 líderes a una misión. ¿Sí? Solo 5 líderes y 2 personas, Bernabé y Pablo, deben ir a misión extranjero. ¿Es fácil o difícil? Difícil. Es difícil. Aunque ellos escucharon la voz de Dios, decidir algo así es muy, muy difícil. Entonces, aquí lo más importante es obedecer a Dios. No importa lo que Él diga, queremos seguirlo, ¿ya? En nuestra última reunión de comité directivo, decidimos enviar a la hermana Rosita a otra iglesia bautista, más o menos durante dos meses. ¿Por qué? Esa iglesia nos pidió que la enviáramos para ayudar con el ministerio infantil y también a su consultario. Creo que es muy bueno que podamos ayudar así a una iglesia que es más difícil que la nuestra. Pero es fácil para nosotros como la iglesia enviar a la hermana Rosita de esta manera cuando nuestra iglesia también es pequeña y difícil. ¿Qué piensan? Sí, para mí
fácil. No, es difícil, ¿ya? Es difícil. Pero creo que a Dios le agrada enviar a alguien así a un lugar que lo necesita más por el bien del reino de Dios. Amén. Amén. Cuando estamos convencidos de que esa es la voz de Dios, aunque sea difícil, debemos obedecer. En el pasaje de hoy fue la obediencia de Pablo al Señor lo que le permitió predicar con poder. Primero, en el versículo 4, él fue enviado por Espíritu Santo. no por sí mismo, ¿sí? Él fue enviado por el Espíritu Santo. Luego, en el versículo 10 también reprende al hechicero con algunas de las palabras más duras que jamás hayamos oído. ¿Aquí qué? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ustedes o nosotros podemos hablar algo así a alguien. Difícil. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño, de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y luego, en el versículo 11, proclama: ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Pero, ¿dijo Pablo estas cosas por su cuenta? No. En el versículo 9 dice que lo dijo Pablo lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él podía clamar, declarar algo así por Espíritu Santo. Entonces, puede que nos preocupe, pero, por ejemplo, cuando Pablo declaró algo así, todavía hechicero Elimas están abiertos, no en ciegos. ¿Qué pasó? ¿Qué gracia tendría hablar con un hechicero así y que abierta los ojos? Puede que nos preocupe lo que pase si decimos algo porque pensamos que es la voz de Dios y no pasa nada. Pero si realmente es la voz de Dios, no tenemos que preocuparnos por las consecuencias, ¿verdad? Así que lo realmente importante es asegurarse de que es la voz de Dios. En el libro de Henry Blackaby, es un autor muy famoso en Estados Unidos. Él escribió un libro, Experiencing God, experimentar a Dios. En este libro, él nos dijo cómo podemos experimentar a Dios en nuestra vida. 4 métodos. Primero, a través de la Biblia. Segundo, a través de la oración. Tercero, el entorno, ¿sí? Ambiente. ¿Sí? Cuarto, por los demás. Podemos experimentar, podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, debemos usar, ¿cómo? Leer la Biblia, y oración y también ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en mi entorno? Debemos siempre pensar. También los demás. Pastor me dijo algo así, o mi esposa, mi marido me dijo algo así. Siempre debemos cuidarnos, ¿sí? En nuestra vida familiar nos topamos con los límites de nuestra sabiduría. Cuando volvemos los ojos al Señor, podemos
escuchar la voz de Dios. Cuando pensamos que estamos en un callejón sin salida, con nuestros problemas matrimoniales, los problemas de nuestros hijos o nuestros problemas de negocios, si escuchamos la voz de Dios, Dios nos hablará de manera que no podemos entender. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos, hijas de Dios, o no, príncipes o princesas de Dios, el reino de Dios. Dios quiere que todos nosotros vivamos en esta tierra como esos príncipes o princesas. Dios quiere que vivamos una gran vida, una vida maravillosa. No importa dónde estemos parados. No importa cuánto nos desesperemos. Si mantenemos nuestros ojos en el Señor y si oramos, si escuchamos, podemos oír su voz. Amén. Amén. Entonces, quiero resumir y aplicar de nuestro texto de hoy. Primero, ya leamos juntos. Arrepentir que estoy viviendo confiando en mi propio pensamiento. Ya nos arrepentimos. Siempre hasta ahora yo estoy viviendo solo confiando en mi propio pensamiento, solo con mi voluntad. ¿Sí? Debemos arrepentir. Segundo, leamos. Esforzar por leer la palabra, sin leer no comer. Y orar 3 para escuchar la voz del Señor. ¿Qué es sin leer no comer? Sin leer. ¿Sin leer qué? Sin leer. Sin leer la palabra de Dios, No. no desayunar. ¿Sí? No comer. Después de leer la Biblia, comemos. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? La voz de Dios podemos escuchar a través de la palabra de Dios. Antes de comer algo, ¿qué debemos comer? La palabra de Dios. Entonces aquí, sin leer no comer, todo, repite después de mí. Sin leer no comer. 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 Si leemos no comemos, ¿sí? No comemos. Otra semana todo bien. También a través de orar, oración, ¿qué es 3? 3 veces al día. 3 minutos cada vez. 3 temas, más de 3 temas. 3. Entonces esforzamos. Orar, ¿ya? ¿Sí? Es muy importante para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Entonces para escuchar la voz del Señor. Tercero, leamos juntos. Obedecer incondicionalmente, aunque sea en mi perjuicio. Amén. Amén. Entonces debemos obedecer cuando escuchamos la voz de Dios a través por la Biblia, por la oración, por lo demás, por el interno. ¿Sí? Es muy importante. Primero, ¿qué? Arrepentir. No mi voluntad. Siempre yo quiero escuchar tu voz, Señor. Segundo, ¿qué debemos hacer? Sin leer. No comer. Sin leer. No comer. Amén. Amén. En 3. ¿Sí? 3 veces, 3 minutos, 3 temas debemos orar para escuchar la voz de Dios. En tercero, obedecer cualquier cosa. Él nos mandó, sí, Señor, yo quiero obedecer. Hay una alabanza en Corea cuando oras para oír la voz de Dios. Es algo así. Yo te traduzco todo, por favor. Traduzco estos, pero yo quiero
alabar en coreano. No puedo cantar en español, pero usted puede entender algo así. 하나님의 음성을 듣고자 기도하면 귀를 기울이시고 내 기도를 들어주신다네. 깊은 웅덩이와 수렁에서 끌어주시고 나의 발을 반석 위에 세우시사 나를 튼튼히 하셨네. 새 노래로 부르자 랄라라라 하나님께 돌릴 찬송을 새 노래로 부르자 하나님 사랑을. Leamos juntos. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que no es orgulloso, que no es mentiroso. El Señor, mi Dios, es un Salvador de gran poder. Nos ama con su gran fuerza. Cantemos una nueva canción. La, la, la. Cantemos una nueva canción a Dios, el amor de Dios. Amén. Amén. Ustedes pueden leer Salmo 40 cuando ustedes volverán a su casa. Entonces hoy debemos escuchar la voz de Dios siempre en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál? Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Tercero, entornos. Cuatro, a los demás, desde otra persona. ¿Sí? Debemos escuchar la voz de Dios por 4 métodos. Palabra de Dios, oración, entorno, los demás. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer la voz de Dios, cualquier cosa, ¿sí? Aunque sea mi perjuicio en mi vida. Amén. Amén. Oremos. Querido Dios, hoy nos fijamos en un incidente del viaje misionero de Bernabé y Pablo, en el que se manifestó tu poder y el gobernador creyó en Jesús. Nuestra sabiduría y nuestras habilidades son limitadas, Señor, pero tu sabiduría y tu poder son infinitos, Señor. Ayúdanos a todos a poseer y utilizar tu poder infinito para llevar a muchas personas de vuelta a ti, Señor. Querido Señor, para ello ayúdanos a ser siempre sensibles a tu voz. Cuando estemos seguros de tu voz, ayúdanos a obedecerla incondicionalmente para que tu poder se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que la gracia abundante de Jesús, el amor extremo de Dios y la guía del Espíritu Santo estén siempre presentes en los hogares, ministerios y vidas de los miembros de la Iglesia Sarán que quieren escuchar la voz del Señor y vivir en obediencia a esa voz. En el nombre de Jesús, desde ahora hasta la eternidad, en el nombre de Jesús yo bendigo.